Buenos días. La palabra de hoy se llama Nadie es hijo de Dios por nacimiento. Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses que escogieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Estar espiritualmente muerto significa ser insensible a las cosas de Dios e ignorar las cosas espirituales. En 1 Corintios 2:14 dice: una persona espiritualmente muerta no ama a Dios y no puede agradar a Dios. Y los suyos no le recibieron. Juan 1:12 dice: Juan escribe que Jesús vino a los suyos, es decir, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, esto es, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es obvio que está hablando de un nacimiento de otro orden que no tiene su origen en un deseo carnal humano, sino que proviene directamente de lo alto, es decir, de Dios. Nadie es hijo de Dios por nacimiento. Nace siendo hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando somos adoptados como tales por Dios. Esto es cuando creemos en el nombre de Jesús, según explica el versículo de Juan. Pablo escribió a los cristianos de Éfeso: Jesús os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2:1 dice: están muertos en vida a todos aquellos que llevan una vida de pecado. Dios no es Dios de muertos. El creyente verdadero es uno que reconoce que Jesús es lo primero en su vida. Para él o para ella, Jesús es lo primero y está por encima de su propia familia, de sus bienes e incluso su propia vida. En Lucas 14:25 dice: grandes multitudes con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que no amemos a nuestros padres, ni que no amemos a nuestros cónyuges e hijos, sino que nada debe competir con el Señor. Jesús es el número uno en la vida de cada creyente. Vemos que en el momento en que Jesús llama a sus discípulos cuando están en pleno trabajo, estos lo dejan todo: sus herramientas, su casa, sus padres. Si no nos ocupamos de enterrar a los muertos, ¿por qué vamos a pensar en orar por ellos? La preocupación por el reino a que Cristo nos llama abarca a toda la humanidad, a vivos y muertos. Sí, los fuertes lazos que hemos podido vivir con las personas ahora fallecidas siguen activos, e incluso cuando estas personas ya no están, aunque están con Dios, los lazos que tenemos con ellos siguen haciendo circular el don de Dios, incluso después de nuestra propia muerte. No hay razón para que estos lazos que tenemos con ellos dejen de hacer circular el amor que hemos recibido de ellos. Lo que se nos pide en definitiva es preocuparnos por el reino, anunciar el reino
actuar por el reino. El reino es nuestra humanidad, es nuestra tierra visitadas por Dios y renovadas por su paso y su presencia. Se nos pide que estemos atentos a las huellas de este paso, de esta presencia que nos rodea. La urgencia del reino nos lleva a preguntarnos cómo podemos en nuestra vida. El reino comienza desde ahora. La predicación de Jesús es muy clara en este punto. El reino es nuestra realidad transfigurada por la presencia de Dios. Ser cristiano significa agudizar todos estos sentidos para no perderse en ninguno de esos momentos que se nos regalan. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Vivimos un tiempo de mucha confusión, de mucho estrés. Caminamos de aquí para allá y de allá para acá, pero no nos preguntamos para qué Dios nos colocó en esta tierra. No son las carreras profesionales, no es atesorar dinero, no es el carro más lujoso ni la finca más productiva. La vida es Jesús. Con los trabajos y provisiones escasamente sobrevivimos, pero con Dios tenemos vida plena eternamente. En Juan 11, 25 al 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En Mateo 8, 21 al 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos expresiones opuestas: el discípulo pensando, deseando apartarse del Señor para ir a enterrar un muerto, el Señor pidiéndole que lo siga y que dé ese trabajo para otros. Generalmente el hombre pone más atención en las cosas terrenales, mientras que Jesucristo nos invita a poner la mirada en las cosas celestiales. No miremos tanto lo material, miremos lo invisible. Nos podemos preguntar cómo un muerto puede enterrar un muerto. Para Dios existen vivos y muertos, que es diferente a lo que el hombre conoce. Para el hombre una persona está viva mientras ve y respira, pero para Dios toda persona está viva cuando tiene a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo. En Mateo 22, 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En Marcos 12, 27 dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En Lucas 20, 38 dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. No nos dejemos atemorizar por las imágenes de televisión de los que están muriendo en las calles y en los hospitales y que tengan que ir a una fosa común. Esos muertos tienen el mismo valor el que está siendo enterrado en un cementerio lujoso con buenos parados y flores. Para Dios lo más importante es si tenían a Cristo en su corazón, lo que nos dará derecho a vivir en la eternidad. Nunca moriremos, siempre viviremos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar una para cada uno de vosotros. Allí no habrá congestión ni fosas comunes, ni todo estará colapsado. Voy a preparar una para cada uno de vosotros. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. En primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo al discípulo: deja que los muertos entierren a los muertos, le estaba diciendo que solo
Los que tienen a Cristo piensan en los que han fallecido y están muertos. Los que tienen a Cristo también creen en los fallecidos, están vivos. Un ejemplo es lo que dice en Mateo 17, 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este relato nos pone de manifiesto que tanto Moisés como Elías están vivos en este momento y no están muertos. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, antes estuvimos muertos y ahora estamos vivos. La Biblia dice en Efesios 2, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En Efesios 6:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios 6:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios 6:19 dice que así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios les bendiga.